Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. La religión mundial descrita en Apocalipsis 17:1-18 como la gran prostituta será parte del escenario de los últimos tiempos. El término prostituta es utilizado en todo el Antiguo Testamento como una metáfora de la religión falsa. Y nos preguntamos qué ha pasado con la verdadera identidad de la Iglesia de Cristo y su estructura. De un tiempo para acá ha sido debatida durante siglos y ha dado lugar a una serie de diferentes puntos de vista entre los teólogos. Existen argumentos convincentes para que la religión mundial sea un movimiento de la nueva era o alguna otra religión que ni siquiera se haya inventado todavía. Además, no cabe duda de que algún tipo de religión mundial a cargo del falso profeta será parte de los últimos tiempos, seguramente compuesta por un número de diferentes religiones, sectas e ismos que existen. Hoy tocaré un tema que es muy candente entre la sociedad por sus creencias y atados a sus religiones, pero que están buscando esa agua que les quite la sed por su existencia, para llenar ese vacío, para tener una razón de por qué tienen vida. Entremos a mirar rápidamente lo que es la religión, el concepto genérico. Es el resultado de un esfuerzo que hace el ser humano para contactar con el más allá. La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo espiritual. Por lo tanto, decimos que la religión hace que sea difusa la identidad de Cristo, presentándose para suplantar el autor y consumador de la fe. Para las leyes de los hombres, la suplantación de identidad es grave, lo que se considera como un delito. Sin entrar de lleno a hablar de un concepto jurídico, decimos que en las leyes se tipifica el delito de suplantación de identidad, a quien por medios electrónicos o a través de Internet se atribuyen los datos de otra persona, manipulando en este caso la palabra de Dios, Jehová, generando con ello un daño moral y a la fe de los creyentes, que es el patrimonio del reino de los cielos, con el propósito de obtener poder sobre la conciencia de la persona, que además le sacan un lucro. Se puede decir una falsa identidad basado en el movimiento ecuménico para la instauración de la unidad de los cristianos, y hago énfasis en las distintas confesiones religiosas cristianas. ¡Wow! Un cultivo bastante interesante. Se parte de la hipótesis de que un diálogo interreligioso se debe hacer para entrar en esa unidad. Y ese diálogo interreligioso se tiene que hacer en el plano doctrinal. Debe ser preparado por el intercambio de experiencias religiosas relacionadas con la oración compartida y la participación de creyentes de diferentes creencias o iglesias que estén involucrados en acciones sociales orientadas a la construcción de un mundo más justo, más solidario y más cooperativo, buscando la paz. La discusión en el plano doctrinal despierta los fantasmas de la lucha por el poder y el temor a la pérdida de identidad grupal, es decir, un mutante humanístico con el propósito de buscar un pluralismo religioso para la suplantación de Cristo.
Aquí vemos que el hombre está buscando la unidad de religiones para lograr una falsa paz. Una sola religión es el propósito de hoy en día para darle un orden a nivel mundial y un solo poder a su vez. Y es que el ecumenismo lo baso en la Torre de Babel, ¿sabían ustedes? Y me dirán, ¿por qué? Hagamos un pequeño recuento de la Torre de Babel. Fue una construcción monumental en su tiempo, construida apenas unas pocas generaciones después del gran diluvio por personas cuyo orgullo y falsa adoración motivó a nuestro amado Dios Jehová a confundir su lenguaje y a dispersarlos por toda la tierra. Nadie puede buscar a Dios por sus propios medios, ni tampoco llegar a su presencia por sus esfuerzos y obras. La Torre de Babel suele ser asociada con el templo Etemenachin, en el que hoy reposan en ruinas la construcción de ese templo, aunque es incierta, pero probablemente existe antes del reinado de Hammurabi. Eso es más o menos en los años 1792 a 1750 antes de Cristo. Si miramos en el relato de Génesis, no hace mención de ninguna destrucción de la torre. En el pensamiento de la raza humana todavía está ahí la semilla o el propósito de buscar a Dios a su manera. Las personas cuyas lenguas se confunden simplemente dejan de construir su ciudad. Eso es lo que nos habla en ese relato de Génesis, y que fueron dispersados desde allí sobre la faz de la tierra. Pero aquí entra el gran personaje que se llama Nimrod, quien fue el primero en hacerse rey después del diluvio, buscando el poder, a quien la Biblia identifica como un poderoso cazador opuesto a Dios Yahvé. Es señalado como el verdadero gestor de la idea de llevar a cabo la construcción y el propósito de llegar a Dios a su manera. Mire que el historiador Flavio Josefo, un judío romano, en sus escritos publica más o menos en el año 93 después de Cristo, narrando la historia que se encuentra en la Biblia hebrea, y menciona la Torre de Babel y describe que era Nimrod quien había construido la torre y que Nimrod era un tirano que trató de apartar a la gente de Dios. ¿No se les parece que el plan está vigente con lograr una sola religión en el mundo? Aunque su simbolismo no se entiende aún completamente. Por ejemplo, los sigurats enfocaron la atención hacia el cielo y se cree que representaron, entre otras cosas, una montaña sagrada que representa la conexión entre el cielo y la tierra. Es decir, el hombre quiere tener el acceso al reino de Dios por su propia cuenta, entrando como él quiera y a la hora que él quiera. El intento de construir una torre cuya cima puede alcanzar hasta el cielo no indica que estas personas estuvieran totalmente tratando de subir al cielo, no, sino que querían construir una torre prominente que se elevase en el cielo, señalando con claridad el propósito sesgado e idólatra de la Torre de Babel. Y es que la imagen de la torre simboliza la inestabilidad de la vida y la condición del hombre caído, porque es condición pasajera y efímera y no perenne. Esta construcción hecha de la mano del hombre quieren llegar a Dios por sus propios medios. La Torre de Babel en ruinas es imagen del hombre caído, de la gracia de Dios.
Babel es el nombre hebreo estándar para lo que hoy en día se conoce como Babilonia. He observado que muchos creyentes se acercan a Dios a su manera, bajo sus condiciones, para agradar a Dios y no bajo la condición de Dios. Ahí hay un espíritu de rebelión, de orgullo, y he escuchado que algunos se atreven a decir que buscaron a Dios porque querían, no porque lo necesitaran. Sigamos con lo de Babilonia. La palabra babilónica es Babi-ili, o a veces Ba-ilani, que significa puerta de los dios o dioses. Las tradiciones judías postbíblicas que señalan que Nimrod construyó la torre se desarrollaron a partir de la anotación de Génesis de que Nimrod fundó varias ciudades en Mesopotamia, incluida Babilonia. Eso lo podemos encontrar en Génesis. Una tradición babilónica atribuye al dios Marduk la tarea de fundar y nombrar la ciudad. Dado que Babel significa confusión, fue un nombre apropiado para la ciudad que había desobedecido a Dios y que luego llegó a ser la capital del imperio con el mismo nombre. Y debido a tal desobediencia, Babilonia también se convirtió en el símbolo bíblico de todo tipo de idolatría. ¿Quién está detrás de todo esto? Debemos de preguntarnos. Esta es alguna de las consecuencias de la suplantación de identidad de Jehová, como también en mostrar una imagen distorsionada de nuestro Creador. Hacer creer que todos los caminos nos llevan a Jehová, con el propósito de ser como Dios. La suplantación de identidad implica engaño y defraudación, mientras que el robo de identidad implica obtener y utilizar ilegalmente la información personal de otra persona. En este caso, utilizan la palabra de Dios para engañar a los creyentes. Hoy en día es preocupante la cantidad de falsas doctrinas que estamos viendo. Los predicadores en muchas congregaciones asociados al denominacionalismo, la gran mayoría utilizan los medios de comunicaciones audiovisuales y que dentro de estas doctrinas, de las cuales nos advierte Dios en su palabra. Veamos en 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no soporta la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Bueno, sin más preámbulo, entremos de lleno a este tema de la iglesia del mundo y nos formulamos la siguiente pregunta: ¿pero qué estamos percibiendo en la iglesia que se hace llamar de Cristo? Las más conocidas y que por el momento están siendo enseñadas y predicadas a muchos seguidores de Cristo, podemos mencionar las siguientes. Hemos percibido una doctrina de prosperidad que enseña enfocada al dinero, codicia, prosperidad, excelencia, administración eficaz, etcétera, etcétera. Se vuelven eruditos en administración y en economía. Otra, doctrina de la comodidad, que enseñan enfocada a realizar actividades dentro de las congregaciones, se vuelven como clubes sociales, pero sin salir de las cuatro paredes a evangelizar, visitar enfermos, atender viudas y necesitados. Recaudan y recaudan dinero, pero no ayudan al necesitado. Se enfocan en solo actividades sociales, reuniones, comida a granel, actividades donde se usa música a veces mundana para agradar y entretener a sus congregantes, pero no disipulan ni hay sanidad interior. La tercera, doctrina del servilismo o activismo, que enseña enfocada a realizar un sinfín de tareas domésticas dentro de la congregación, por medio de las cuales la oveja de Cristo alcanzará la salvación, ir y repartir tratados. Lo grave es que éstas no viven una vida en santidad, en arrepentimiento,
en amor a Dios, en amor al prójimo. Y por supuesto, dice que para ganar galardones en el cielo, al someterse en estricta obediencia a sus superiores. También podemos observar la doctrina del nicolaísmo, que enseña la cual los llamados líderes religiosos, llámense sacerdotes, pastores, rabinos, etc., tienen absoluta autoridad sobre el congregante. Solo ellos pueden escuchar la voz de Dios para guiar a sus congregantes. Y ellos no rinden cuentas a nadie y deciden en qué área debe vivir cada ovejita, cómo debe vivir, cómo debe vestirse. Nadie tiene derecho a preguntar ni a escudriñar las escrituras, tampoco a cuestionar, y la oveja es intimidada. Después hablaremos sobre eso. Otra es la doctrina de los eunucos, que enseña por medio de la cual los varones son despojados de su autoridad como cabeza de familia, de su derecho a elegir con quién casarse, de su derecho de decidir, son despojados de su personalidad, pasando a ser ciegos servidores de líderes o pastores caprichosos. En pocas palabras, pierden su identidad como varones y los ve uno hablando y predicando como su pastor. Sexto, doctrina de Jezabel. Es la enseñanza por medio de la cual por debajo de la mesa, en muchos casos, las esposas de los pastores son los que dirigen las congregaciones, haciéndose llamar pastoras, cuando el llamamiento es individual y esa labor es para el varón como cabeza de la mujer, teniendo como resultado un matriarcado congregacional, también un matriarcado familiar, que llegan a veces esos hogares a los divorcios. No se sujetan al esposo, es una falta de sujeción al esposo, sin llegar a rayar en el machismo, y empiezan con sus profecías que son falsas. Además de estas doctrinas, vemos movimientos religiosos emocionales que tienen una doble cara. Por una parte, son portadores de una crítica de los modelos históricos institucionales de la vida religiosa que han terminado en una rutina, y por otra, ofrecen a sus miembros un espacio que ha sido liberado del dominio sofocante de la razón. Dicho espacio da la posibilidad de una experiencia directa de lo sagrado. Oye, analizando bien las cosas, vemos que tales movimientos religiosos emocionales elaboran de distintas maneras una sociología espontánea de la secularización. Vemos en sus reuniones que si la persona no está con movimientos de convulsión, de delirio, de gritos, no están en comunión con Dios. Además, les inculcan que si son hijos de Dios tienen que hablar lenguas, y se les olvida que es un don que solamente lo da el Espíritu Santo al que quiere. A continuación los invito a que escuchen esta alabanza, invitándolos a que tengamos que pedirle al Señor que nos cambie y nos quite esa religiosidad para mantenernos en el camino de la verdad y la vida. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea junto a ti. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea junto a ti. Y como el barro, moldéame, hazme a tu imagen, esa es mi oración. Cámbiame, Señor.
corazón sea junto a ti. Cámbiame, Señor, cambia mi vida y haz tu ver en mí. Cámbiame, Señor, cambia mi ser. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea junto a ti. Cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Cámbianos, Señor. Los invito a que me acompañen a esta oración. Querido Padre Celestial, tú eres la verdad y deseo vivir por fe según tu verdad. La verdad me hará libre, pero de muchas maneras he sido engañado por el padre de mentiras y por las filosofías de este mundo caído. Y me he engañado a mí mismo. He decidido andar en la luz, sabiendo que me amas y me aceptas tal y como soy. Mientras pienso en posibles engaños, te pido por medio del Espíritu Santo que me guíe a toda la verdad. Por favor, protéjame de todo engaño. Examina mi corazón, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.